continuemos. Es ese, ¿no ves? Sí. Ya. Vamos a hacer por el método de... ¿Qué método? ¿Qué método? Vectores, ley de senos o... No, no, este no da para triángulo. Vectores o triángulos. Vectores o ley de seno. Ley de seno. Ya. Los dos. Ley de Y de No, seno. para los dos ya no nos da, son las 11. Y son largos. Ya, hagámoslo por ley de senos y por el método de vectores, ustedes lo pueden hacer como ya tienen resultados, ya saben si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Para que lo hagan por senos, perdón, por vectores, pueden buscar los apuntes de la anterior asignatura. Hemos hecho uno similar con dos fuerzas y la tensión. Entonces tenemos aquí dos tensiones. ¿Dónde está? Me falta cuál es tensión 2. Ya. Este de aquí se llama tensión 1. Tensión 1. Y por acá tengo tensión 2. Sí, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Llama de cuerpo libre para ver las fuerzas que están actuando sobre ese objeto, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre, entonces voy a graficar. Aquí tengo una y dos fuerzas, ¿sí? Esas, ya. Esas dos fuerzas las voy a mover aquí. Ahí están, las dos fuerzas, ¿ya? ¿Qué otra fuerza hay? ¿Qué otra fuerza hay en el objeto que no se puede ver? Que va el para abajo. peso. Peso. Bien, peso. Ya. Aquí tengo peso. Ya. Tensión 1. Este es tensión 2. Aquí. Y por último, aquí tengo el peso. Una de las incógnitas que ustedes tienen que encontrar es el peso, ¿sí? Peso. Peso que es igual masa por gravedad. Ahora, mm, aquí tenemos el valor de la masa. Sí, son 15 kilogramos. Multiplicado por la gravedad. En el ejercicio que les di la ingeniera dice gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces no voy a asumir 9,8. Si el ejercicio me lo dice, pues entonces coloco 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Con eso, ¿cuánto es el peso? 150 newton. Bien, muy bien, 150 newton. ¿Ya? Ya tenemos uno de los valores. Ahora me falta encontrar tensión 1 y tensión 2. Aquí lo mismo, hacemos el juego de los ángulos, ¿ya? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Ya tienen ustedes aquí una recta, ¿no ves? Está la recta ahí. La voy a pintar de color negro para que se diferencie. Está, ¿ya? Ahora, mm, traten de siempre, cuando tengan estas dos tensiones, traten de colocar dos rectas paralelas, ¿sí? Dos rectas paralelas. Entonces voy a hacer... lo movemos un poquito. Tratan de paralelas, entonces voy a dibujar otra recta paralela aquí abajo. Ahora sí, ya tengo dos rectas paralelas y yo conozco dos de esos ángulos. Este no. Ya,
yo sé que hay estos ángulos aquí, 37 y 53. ¿Ya? Ahora, este ángulo de 53, ¿dónde se repite? Mm, Aquí arribita, ¿no ves? Sí. Tengo dos rectas paralelas que están siendo cortadas. Entonces, el ángulo que se forma entre la recta que corta y una de las paralelas es el mismo del otro lado. Aquí tengo 53 y este 37, lo mismo. Se va a repetir de este lado. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, Sí. ya. Ahora, fíjense, tienen dos ángulos chiquitos, aquí y uno aquí, y uno grande aquí arriba, ¿lo ves? Pero en total siempre van a ser tres. Siempre queremos encontrar estos tres. Siempre llena. Ya, siempre queremos encontrar esos tres, ¿no ves? Esos tres ángulos. Ahora, ya conocen este pedacito 37, ya conocen este pedacito 53. Generalmente cuando ustedes lo dividen en cuadrantes, tienen 90 grados, pero en este caso hay una línea recta y no hay otro ángulo más, no hay ninguna división. Entonces, si tengo una línea recta, ¿qué ángulo se forma ahí? Es un ángulo llano. El ángulo llano, ¿cuántos grados tiene? 180. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, en este pedacito hay 53, en este pedacito o en este pedazote hay 180. Aquí hay 180. Y en este otro pedacito hay 37. Entonces, en total, desde aquí, todo esto, ¿cuánto va a ser la sumatoria de ese ángulo? 180 más 37 más 53. 270. A ver, 180, 50, 80, 90 más 180, 270. ¿270? Sí. Sí. Ya, me va a dar 270 grados. Eso es todo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? A ver, Sí. 70. Ya. Ahora, un concepto no nuevo, sino que lo que no hemos hecho hasta ahora. La sumatoria de los ángulos, ¿cuánto da? 90 grados. Una circunferencia completa son 300 360. 60. 300. y las de un triángulo es 180. ¿Ya? Si hablamos de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, em, podemos encontrarlo de dos formas. Aquí, bueno, hay otra forma más sencilla. A ver. Sabemos que este pedacito vale 53. ¿Ya? Este pedacito vale 53. Ahora, esta es una línea horizontal. El peso es una línea vertical. Entre esta línea horizontal imaginaria que yo me he trazado y el peso, ¿qué ángulo forman? 90, ¿ya? Pero ese 90 es un pedacito del ángulo de arriba y otro pedacito el ángulo que yo estoy buscando. Entonces, si de aquí, fíjense bien, desde aquí hasta aquí hay 90 y en este pedazo hay 53, ¿cuánto asumimos que hay acá? 90 menos 53. 37. 37. 37. Y ese es el ángulo que está ahí. Nada más. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y lo mismo voy a hacer aquí. 37. Desde aquí, que la línea imaginaria que yo me he trazado, hasta el peso hay 90. Si este pedacito vale 37, este otro pedazo, ¿cuánto va a valer? 53. 53. 53. Ya, listo. Ya tienen todos los ángulos, ya tienen los tres ángulos y ya tienen un vector. ¿Sí? ¿Qué aplicamos? ¿Dónde está mi fórmula? Aquí está.
Aplicamos ley de cero. ¿Ya? Tensión 1 es igual a tensión 2 y esto es igual a tensión 3. En vez de colocar tensión 3, ¿qué coloco yo? Peso, porque ese es el dato que yo conozco. Peso. ¿Sí? Ahora ya solamente me queda despejar, trabajar tensión 1 con peso y tensión 2 con peso. Olvido de tensión 2 y trabajo solamente tensión 1. Nos falta reconocer los ángulos, ¿no? ¿Cuál es alfa, cuál es beta y cuál es gamma? Ya. Tensión 1 va con alfa. ¿Cuál es tensión 1? Este de aquí, ¿no ves? Este de aquí es tensión 1. Ahora, Sí, aquí puede ser que se complican un poquito. sí, Y es- ahí me chipo. ya. Según ustedes, esto es lo que está al frente, ¿no ves? Sí. Ya. Pero, a ver, concentrémonos en tensión 1. Aquí está tensión 1. ¿Quién está a su lado derecho? El ángulo de 53. ¿Quién está a su lado izquierdo? El ángulo de 270. Si 270 y 53 están al lado, ¿quién es el que está al frente? ¿Quién? 37. 37 tendría que ser. ¿Ya? Ay, ya. Aquí entonces a este le vamos a poner alfa. Insertar. Ya. Y ahora beta. Beta va con tensión 2. Identifiquemos tensión 2. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién está a su lado derecho? 270. ¿Quién está a su lado izquierdo? 37. Entonces, el que está al frente tendría que ser este de 53. Entonces, ahí voy a anotar beta. Ese es- Beta. ay, ya, beta. Si este es alfa, si este es beta, ¿quién va a ser gamma? Lógicamente ya este que está quedando, ¿no ves? Y ya tengo mi ángulo. ¿Ya? No, se borró. Ya. Ahora sí, encontremos tensión 1. Este seno de alfa me estorba. Lo voy a mandar a multiplicar al otro lado. Multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Muy bien. Multiplico por seno de alfa. Y aquí me queda ya solamente tensión 1. Reemplazo. Ahora ya reemplazo mis valores. Control C, control V. Reemplazo mis valores. El peso calculé que son 150 newton sobre seno de gamma. ¿Cuánto es gamma? 270, ¿no ves? Multiplicado por el seno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 37. 37. 37. ¿Cuánto me da mi tensión 1? A mí me salió menos 90,27. Menos 90. Sí. ¿A todos les sale negativo? Sí, sí. Ya. Entonces hay algo mal. Vectores. Ese no nos va a fallar. Ni modo. Por eso igual yo hice en vectores y salió igual negativo. Por eso quería hacerlo con los dos. ¿Sale negativo en vectores? Bueno, yo lo hice y me salió así. A ver. A no ser que lo haya hecho mal. Mm, ¿Qué ocupa primero? ¿Qué fórmula ocupa primero para vectores? Tenemos las componentes.
Vamos a hallar 2. Ya, ahora, esperemos un rato. Mis fuerzas en aquí van a ser tensión 2 menos tensión 1, fuerzas en Y, tensión 1, tensión Y, todas negativas. Mm. ¿Usted fue la que me mandó el ejercicio? Sí, yo fui. Ya. Intentamos hacerlo por vectores. A ver. No, no creo que salga negativo. Seguramente le ha fallado algún error absoluto. Sí, tal vez. Ya. Borramos esto y hacemos nuestra recta, nuestros ejes. Allí. Ya. Tenemos dos vectores que no están sobre ningún eje, ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Componente. Descompongo el vector tensión 2. Aquí voy a tener el vector tensión 2 en X. Y por aquí voy a tener el vector tensión 2 en Y. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo para el vector de tensión 1. Aquí voy a tener tensión 1 en X, porque está sobre el eje X esa componente. Y por acá voy a tener el otro vector de su componente que va a ser tensión 1 en Y. Ya. Tengo las componentes. Ahora, ¿qué sigue? Hacer una sumatoria de fuerza, tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí. Sumatoria. ¿Eso dónde estaba? Insertar símbolo. Aquí. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y también va a ser 0. Veamos qué fuerzas hay en X. En X, ¿qué fuerzas tenemos? Para la derecha tenemos tensión 2 en X. Y Sí. para la izquierda, con signo negativo, voy a tener tensión 1 en Y. Perdón, en X. ¿Ya? Y esto es igual a 0. En Y, ¿qué fuerzas hay? Está peso que va para abajo, ¿no ves? Negativo. ¿Ya? Luego está para abajo tensión 1 en X. Luego está para abajo tensión 2 2 en Y, ¿no? En Y. en Y. Sí, gracias. Tensión 2 en Y. Todo esto igual a 0. Ahora, eh, ¿qué dato conocen ustedes de aquí? Peso. Entonces lo pueden pasar peso del otro lado, porque es un número, ¿ya? Entonces vamos a decir menos tensión 1 en Y, menos tensión 2 en Y, va a ser igual a ese peso pasa del otro lado con signo positivo, ¿sí? 150. Ay, sí, 150. Ya, ahora, pero aquí podemos hacer algo porque nuestras incógnitas son tensión 1 y tensión 2. Entonces,
para que nuestras incógnitas no estén con signo negativo, voy a multiplicar por -1 a todo, ¿ya? Y me va a quedar de la siguiente forma aquí. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y. Y esto va a ser igual a menos el peso, que son 150 newtons. Ahora tengo que encontrar tensión 1 y tensión 2. Entonces, para eso voy a sacar componentes. Aquí, saquemos componentes. Tensión 1 en X, ¿cuánto va a ser? Tensión 1 en Y, ¿cuánto va a ser? Tensión 2 en X, tensión 2 en Y. ¿Ya? Dijimos que siempre, este ángulo me faltaba repetirlo. Aquí, ya. Coseno ocupamos para el eje con el que se forma el ángulo. En el caso de tensión 1, ¿con qué eje se forma el ángulo? Con el eje X, ¿no ves? ¿Pueden ver aquí? Sí. Ya. Tensión 1, entonces para eso ocupamos coseno, para X. Va a quedar aquí tensión 1 por coseno del ángulo A, digamos. Listo. Tensión 2 en Y, entonces si tensión 1, si tensión en X va con coseno, entonces aquí va a ser con seno, multiplicado por la función seno de ese ángulo A. Ya. Ahora, tensión 2 en X va a ser igual a la tensión 2. Y de aquí de igual manera, ¿con qué ocupamos coseno? Este ángulo se forma con el eje X, entonces voy a ocupar coseno para el eje X. Tensión 2 por coseno del ángulo B. Y aquí va a ser tensión 2. Si yo ocupo el coseno para X, entonces va a ser seno para Y del ángulo B. Ahora sí, reemplazo estos valores. En vez de decir tensión 2 en X, reemplazo. ¿Cuánto es el tensión 2 en X? ¿Cuánto vale? Tensión 2 por coseno del ángulo B. Menos la tensión 1 en X, que dice que es tensión 1 por coseno del ángulo A. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Aquí voy a hacer lo mismo. Reemplazo tensión 1 en Y. Tensión 1 en Y es igual a tensión 1 por seno de A. Más tensión 2 en Y, que es tensión 2 por seno del ángulo B, y esto es igual a menos 150 newton. Ya. Ahora tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Qué despejamos? Por comodidad, simplemente por comodidad, despejemos tensión 2. Insertar así. Ya, de aquí voy a despejar la tensión 2. Tensión 2 entonces va a ser igual a, esto pasa al otro lado a sumar, está con signo negativo, lo paso del otro lado con signo positivo, y aquí me va a quedar tensión 1 por coseno de A, que recordemos que el A es 37 grados porque va con el ángulo, con la tensión 1, y
coseno de B que multiplica lo voy a pasar a dividir. Coseno de B que es 53 grados. Listo. Eso va a ser mi tensión 2. Entonces, de aquí, ¿qué tengo que hacer? Donde encuentre tensión 2, voy a reemplazar esto de aquí. Ya. Entonces aquí voy por partes. Y aquí digo, ya. Tensión 1 multiplicado por el seno de A, que es 37, más, ahora sí abro paréntesis y coloco todo esto, que es el valor de la tensión 2. Cierro paréntesis, multiplicado por seno de B, que es 53. Esto es igual a menos 150 newton. No sé si me falta espacio. Ya. Ahora sí, ahora tenemos una sola incógnita con una sola variable. Entonces de aquí voy a despejar la tensión 1. Como es común en ambos, entonces la voy a sacar afuera. Anoto tensión 1 y multiplico, abro un paréntesis y coloco. El primer término dice tensión 1 por seno de 37. Entonces anoto aquí seno de 37, copio el signo más y lo que me queda, que es aquí coseno y demás. Aquí ya no va tensión 1 porque ya lo he sacado fuera del paréntesis. Y esto multiplicado por seno de 53. Listo. Paso al otro lado. Menos 150. Ya. Ahora voy a pasar del otro lado a dividir. Me queda aquí tensión 1 y aquí son menos 150 newtons dividido entre todo esto. Ahora calcúlenlo eso de aquí. Aquí se coloca así un paréntesis. Voy a calcularlo también. Mm, 90,27 sale. negativo, ¿no? Sí, De una cita negativa. Ya. ¿Y hace rato cuánto nos salía? igual, Lo Lo mismo. mismo. sí, lo mismo.
Entonces una no puede ser negativa. Ya. Entonces, quizás la sala es negativa por lo siguiente. Todas las fuerzas que hemos estado trabajando nosotros, esto, cuando trabajamos con dos tensiones, van para arriba. Siempre las calculamos para arriba. Ahora, como las estamos tomando en cuenta para abajo, quizás por eso nos está saliendo negativo. Porque cuando las ponemos las fuerzas para abajo, siempre la ponemos como negativo, ¿no ves? Sí, es que sale tensión uno en Y y tensión 2 en Y, igual sale negativo porque vamos tan para abajo. Ajá. Entonces, quizás sea eso solamente. Ya. Ah, ya. Sí, porque siempre al peso recuerden que le ponemos negativo. Entonces, como estamos diciendo que la tensión uno va para abajo, entonces, ¿qué signo tendría? Negativo. Entonces, al multiplicarlo por -1, automáticamente ya el número que estaríamos sacando se vuelve positivo, para no trabajar con nuestra incógnita como negativo. O sea, haciendo esto de aquí, este pasito de aquí. Si multiplican todo por -1, digamos, si estamos diciendo que la tensión 1 es negativa, a multiplicar por -1 se vuelve positivo. Y el número que sacamos aquí se volvería positivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos 90, ya, 90,27. Listo. Reemplacemos en el valor de la tensión 2 la tensión 1 acabo de calcular, que son 90,27 newton. ¿Cuánto da la tensión 1? 100 menos 119,79 newton. Ya. Aquí les decía esto. Si estamos diciendo que la tensión 1 es negativo, aquí, porque va para abajo, recuerden, por ejemplo, aquí. Aquí. Aquí dijimos que el peso es negativo. ¿Por qué dijimos que el peso es negativo? Porque va para abajo. Entonces, si aquí decimos lo mismo como las tensiones están yendo para abajo, entonces si anoto tensión 1 negativo, al multiplicar por -1, este se vuelve positivo. Y no puedo multiplicar solamente a un lado, tengo que multiplicar también al otro lado. Entonces, este lo voy a volver positivo. ¿Ya? Esas serían entonces las respuestas a la tensión 1 y 2. ¿Alguna pregunta? 27 sobrevivientes. Entonces siempre se multiplica por -1 cuando haya tensiones negativas. No, el multiplicar por -1 es un artificio matemático simplemente para que no trabajen con números negativos. Bueno, gracias. Ya, les voy a enviar esto ya, chicos. ¿Va a tomar lista? No, no, no hay link. Poquitinho eso. Sí, ya. Les voy a enviar las capturas. Este, traten de ir mañana porque si no la ingeniera también se puede molestar. Recuerden que la suspensión de su examen y dijo que está en función a la asistencia de los estudiantes. Si no asisten, obviamente ya no les va a perdonar y les toma los que estén, pues, ¿no? ¿Será que esto pone en el examen? Porque esto me chipa. En eso estaba viendo toda la tarde, pero ¿por qué me salía negativo? No, esto no creo. Esto no creo. Yo pienso que puede entrar uno de esto mm, y otro de los para arribita. Son los más comunes.
Auxi, ¿usted va a estar para el examen o no? No, tengo laboratorio yo hasta ahora. Me toca mi laboratorio. Ya, está bien. Entonces va a venir otra persona a vigilar, ¿no? Si es Mm, que en caso hay examen. Si es que en caso hubiera examen, sí. Si es el próximo viernes, a ver, creo que tengo igual hoy, no sé. Es que en el Supuesto. otro examen viene una chica muy creída, ¿no? Ah, pero igual tienen que estudiar porque ustedes han visto que la ingeniera dice, Sareli, no preguntas, dice, no preguntas. ¿Ya? Descansen, chicos. Está bien. Gracias, Auxi. De nada, hasta luego, chicos. Gracias.